Apreciados hermanos, gracias por acompañarnos constantemente en este espacio de En pocas palabras. Seguimos estudiando el libro de los Salmos y seguramente ustedes como yo nos seguimos maravillando de la forma extraordinaria como este libro poético, casi lo conocemos, nos guía y nos conduce. Y esta semana nos recuerda algunos asuntos de los cuales nunca debemos de perder la visión de ellos. Estamos en la lección número 10, que se titula Lecciones del pasado. Aquí es bueno recordar la cita de Elena White que señala que eh, no podemos olvidar, no podemos desconfiar del futuro si conocemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Y esa es una verdad solemne para ti y para mí, querido hermano. Cuando echas un vistazo hacia atrás y miras cómo Dios ha conducido tu vida, tus caminos, no tienes otra cosa más que alabar y agradecer a Dios por ello. Esta lección, yo creo que todos, yo creo que todos, no habría alguien. Tendríamos historias extraordinarias que comentar de cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Constantemente recuerdo eso y les digo a mis hermanos en la iglesia y les digo a mi familia aquí en casa que cuando veo hacia atrás, veo el rompecabezas armado. Porque cuando tú ves hacia el futuro, ves un rompecabezas sin sentido a veces. Pero cuando miras hacia atrás, miras cómo Dios fue acomodando cada pieza en su lugar y no hay otra cosa que hacer más que alabar a Dios por ello. Por eso esta lección 10 es sumamente importante para nosotros. En ella encontramos tres salmos muy importantes. Realmente son cinco los que estudiamos. Espero que tú hayas estudiado cada uno de ellos, pero el Salmo 80, el Salmo 105 y el Salmo 106. De alguna manera en estos salmos se resume todo lo que hemos estado viendo durante esta semana. Y quiero destacar en los puntos claves de esta lección los tres eventos que nos enmarcan los salmos, por los cuales el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, eh, necesitaba voltear hacia atrás para ver cómo Dios había conducido su vida y eso sirviera ahora para una nueva etapa en la vida del pueblo de Dios. Los tres eventos que estudiamos esta semana, de alguna manera, fueron el Éxodo, el peregrinaje por el desierto y la conquista y la estadía ya en la tierra conquistada, en la tierra prometida. Y entonces de ahí extraemos las lecciones importantes para nosotros hoy. Del Éxodo, el pueblo de Israel tuvo que haber aprendido muchas cosas. Primero, la primera lección del Éxodo que no podemos olvidar es la elección que Dios hizo por este pueblo en forma particular. Allí vemos cómo Dios, en su misericordia, en su omnisapiencia, eligió a un pueblo para que fuera su especial tesoro. La historia del Éxodo nos recuerda y nos evoca ese acontecimiento extraordinario, que no podemos profundizar aquí, pero tú puedes profundizar ahí en tu clase las lecciones.
Y también la historia del Éxodo nos recuerda el cuidado providencial de Dios por sus hijos. Nos recuerda las plagas, el cuidado de Dios para su pueblo, la última plaga, la muerte de los primogénitos, y luego la salida de Egipto de una manera tan maravillosa y en una muchedumbre tan enorme, y cómo Dios tuvo ese cuidado providencial manifestado en su pueblo en esa época. Ahora, también no debemos olvidar aquí que en el Salmo 80, en donde está de alguna manera reflejado estos elementos, se subraya la raíz de la infidelidad del pueblo de Israel. Una lección que tú y yo hoy no podemos repetir. Y es que el pueblo de Israel, después de todo eso, se olvidaron de lo que Dios había hecho. ¿Qué peligros afrontamos, hermanos, en olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Y qué bendiciones recibimos cuando tú y yo nos ponemos a hacer las cuentas, ¿no? Como dice el Señor, nos ponemos a hacer las cuentas y vemos cómo Dios ha conducido nuestras vidas. Tristemente, el pueblo de Dios se olvidó. Y también de esta experiencia del Éxodo, hermanos, aprendemos o vimos la parábola de la viña, ¿no? En donde se nos muestra también el tierno cuidado de Dios y también definitivamente donde se destaca en esta parábola la esperanza de la gracia divina que espera, que confía en que el pueblo se arrepienta y el Señor vuelva otra vez a congregarlos en un solo pueblo. Estas experiencias del Éxodo, hermanos, no pueden pasar de largo para ti, para mí, y no podemos seguirlas considerando como una historia solo del pueblo de Israel. Hoy y tú reflejamos muchos de esas cosas. Por eso el libro de los Salmos este trimestre nos recuerda en dónde debemos de ubicarnos. El otro evento que estudiamos esta semana en el libro de los Salmos fue el peregrinaje, ¿no? Peregrinaje del pueblo de Israel durante todo ese tiempo en el desierto. Y claro, hubo lecciones que no se tocaron, como la historia del maná, ¿no? O sea, el libro de los Salmos no tocamos esa historia del maná, pero eso nos recuerda sí, definitivamente cómo Dios durante ese tiempo proveyó el alimento y su pueblo lo tuvo seguro siempre, siempre a la mano. Ahora, eh, el, el salmista o los salmistas en esta parte, hermanos, nos señalan los pecados que hicieron que culminara eh, o que llevaran al pueblo de Israel al exilio mucho tiempo después. Pecados que se fueron de alguna manera marcando, señalando, fueron creciendo ahí en esa época del desierto, hermanos. Eh, esa enseñanza para que tú y yo tengamos cuidado de no volver a caer en los mismos errores. Pero también durante ese tiempo en el desierto nos habla de la fidelidad de Dios, hermanos. La fidelidad de Dios con su pueblo, de su cuidado constante, de su provisión, de su anticipación a muchas cosas, de la prevención que el Señor tuvo para con ellos en todos los sentidos, hermanos. Y entonces nos habla también de la esperanza de Dios de que su pueblo se arrepintiera de todo lo que había, vamos a decirlo así, aprendido en el desierto.
Ese peregrinaje, hermanos, es un bello, una bella ilustración de lo que tú y yo hoy vivimos antes de llegar a la Canaán celestial. Y el último evento que estudiamos, hermanos, fue el asunto de la conquista, ¿no? La conquista y cómo se dio la conquista de todos esos pueblos que tú y yo lo estudiamos en el libro de Josué. Cómo Dios, hay un pasaje del libro que ahorita no lo recuerdo, donde dice que el Señor está hablando a través de uno de sus hombres más destacados en el libro de Josué, que es precisamente Josué y Caleb, señalando que ninguna de las promesas que Dios había hecho se habían quedado sin cumplir. Todo se cumplió al pie de la letra. Eso nos habla de la esperanza de restauración que Dios eh, promete para su pueblo, aún para su pueblo infiel, aún para su pueblo que constantemente caía en el error. Y en esa conquista, tú y yo aprendimos lecciones extraordinarias justamente de eso, del cuidado y de la provisión y del cumplimiento de las promesas que Dios hizo para su pueblo, porque ninguna de sus promesas faltó. Todas se cumplieron tal y como el Señor las había señalado con anticipación. Y hay un punto más que yo quise poner en esta parte de la lección, los puntos clave, que tiene que ver con el pueblo. Los eventos son importantes, trascendentes, pero las acciones del pueblo también hoy nos hablan del cuidado que tú y yo debemos de tener ante los eventos que se vienen y ante la evidencia que tenemos de Dios y de su cuidado para nosotros. Eh, lo primero que quiero señalar en esta parte es la constante obstinación del pueblo. Wow. O sea, tú ves la historia y se repite, y luego cayeron otra vez, y luego otra vez. O sea, mm, no entiendo, de repente no entiendo cómo tanta obstinación del pueblo para seguir las indicaciones de Dios. La otra, la ceguera espiritual. No lograban visualizar lo que Dios quería para ellos. Estaban embebidos en su vida, en sus anhelos, en su crecimiento, en su dinero, en sus riquezas, en lo que ellos querían, que se olvidaron de la parte espiritual, que era la más importante. La infidelidad del pueblo de Dios durante todo ese tiempo, hermanos. Y lo que más se extraña es el olvido. ¿Cómo pudieron olvidar todo lo que Dios había hecho por ellos? Por eso nuestra conclusión, hermanos, yo digo, debemos de alabar a Dios por sus proezas pasadas. No solamente decir, Dios lo libró al pueblo, no, sino rendirle homenaje a Dios. Porque eso nos dice que lo mismo el Señor hará hoy con nosotros también. Aún hoy somos su tesoro especial, querido amigo. Por eso debemos de aprender a confiar constantemente en Él y entonces recibir la bendición que el Señor le presentó al pueblo a través, ahí en Números capítulo 6. Porque esa bendición Dios sigue queriendo que sea parte de tu vida. Por eso hoy nos despedimos con ella. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga en tu estudio y en tu repaso con tu clase de escuela sabática. Nos vemos la próxima semana.